¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Un gusto tenerte acá a nombre de GEO, Grupo de Estudio OVNI. Gracias, José. Es un gusto siempre estar a la disposición de GEO, el Grupo de Estudio OVNI de Perú. Y bueno, puedes hacerme las preguntas que deseas en este 2019. Claro, quisiéramos comenzar por la pregunta general. ¿Qué opinas acerca de este tema que está candente, que es de las momias de Nazca, ¿no? Bueno, que está en un tema trascendente, está en un tema yo creo bastante polémico y yo creo definitorio, porque a raíz de que el congresista Villanueva, Armando Villanueva, decidió, vamos a decir, apersonar este tema como un proyecto propio de ley para declarar patrimonio nacional y de investigación a estas momias, yo creo que es un paso adelante en que la ciencia como entidad pública tiene que reconocer la importancia de este hallazgo, que yo creo a todas luces que es verdadero. ¿Por qué crees que hay tanta renuencia en cuanto a este tema por diferentes medios, ya sea periodísticos, televisivos, ¿no? Varias causas, pero la principal, yo te voy a decir una cosa a tu público y a ti. En la investigación periodística que hemos hecho sobre el comportamiento del Ministerio de Cultura, esto ocurrió también en los años 70 con el caso de las piedras de Ica, del doctor Javier Cabrera de Arquea. En ese tiempo que estaba de directora del INC, Instituto Nacional de Cultura, Marta Hildebrand, que en ese tiempo era una conocida socialista, trotskista, al servicio del gobierno de Velasco Alvarado, en la época del gobierno de Velasco. Ella también en ese tiempo se montó un complot judicial contra el doctor Cabrera. Es decir, al doctor de Cabrera no se le pudo judicializar, porque el doctor Cabrera tenía un prestigio ganado como médico y como aparte que era un hombre de buen nivel socioeconómico y cultural. Entonces se le atacó al campesino Basilio Uchuya. Se le apresó en una noche madrugada de un viernes y se le tuvo 4 días incomunicado. No se le puso un abogado defensor, no se le hizo ver a sus familiares. El campesino Uchuya fue el que descubrió la cantera original de las piedras de Ica y se le amenazó con 18 a 21 años de cárcel por guaquería. Y se le obligó a firmar un papel con su huella digital, como era alfabeto y letrado, no sabía ni leer ni escribir, donde él aceptaba de que él había confeccionado artesanalmente las joyas. Ahora, a la luz de las luces de esto, se podía incluso establecer sus familiares una contrademanda contra el Ministerio de Cultura y pedir una indemnización de 10 millones de soles, por lo menos, ¿no? En ese caso. Y el otro caso fue de la doctora María Reich, descubridora y protectora del patrimonio de la línea de Nazca, que en el año 1981 denunció al INC, al Instituto Nacional de Cultura y a la NASA por querer mutilar la línea de Nazca. Es decir, ya hay antecedentes previos judiciales de querer destruir el patrimonio del Perú. Claro, en este congreso que se presentó hace unos meses, en el Congreso de la República, sobre estos hallazgos se presentaron múltiples exámenes, ¿no? Tanto sí, claro, de tomografías, exámenes de ADN, resonancias magnéticas, etcétera, ¿no? Y ahora este grupo de escépticos, o no sé si llamarlos pseudoescépticos o negativistas, mencionan que todos esos exámenes no son válidos, ¿no? Tú que tienes información académica, ¿qué opinas? Mira, para decir que no es válido el análisis de un académico ruso de la ex Unión Soviética, que es la segunda potencia mundial después de Estados Unidos, yo no sé en qué país se están reflejando los arqueólogos y antropólogos peruanos. Lo que sí ha ocurrido es muy significativo. El año pasado, acuérdate, que coincidiendo con el momento del CADE, digamos, los empresarios, se aceptó la renuncia de la ministra de Cultura, Balbuena, de parte del presidente Vizcarra. Y una semana y media antes había habido una investigación del Congreso, se había llamado a la ex ministra de Cultura para pedirle explicaciones por qué había hecho renunciar a su ex viceministro por una corrupción, una colusión en de una ONG que habían creado para recibir dinero del Rally París-Dakar, que ya sucedió. Se dice que en este tema que iba el Congreso a investigar, y creo que la renuncia del viceministro y también la renuncia de la ministra de Cultura ha bloqueado esa investigación. No sé si continuará, pero se dice que hay mucha más gente involucrada en el Ministerio de Cultura en cuestiones del patrimonio arqueológico. Eso hay que investigarlo desde hace mucho tiempo. Claro, este asunto de la cucaracha del año pasado, ¿no? Incluso cuando esta
esta arqueóloga se le dijo, y usted va a estar presente en la conferencia del señor Monzón, no tengo tiempo, ¿no? Dio esta excusa, ¿no? Y acuérdate que todos esta gente son funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos están, al judicializar el tema, están abstrayéndose y están saliendo de su misión como funcionario público, que es investigar el hecho, no judicializarlo. Es decir, y ellos han creado una supuesta negativa o un supuesto pronunciamiento que hicieron al final de un congreso de momiología mundial hace 2 años, donde dice que todos se pronunciaron, pero ojo, ese pronunciamiento es inválido y es ilegal, porque en ese momento solo han puesto sus nombres sin su firma. Claro. Tampoco está la firma ni la rúbrica del ministro de Cultura en ese tiempo, Salvador del Solar, y tampoco está la rúbrica del primer ministro, que en ese tiempo es el jefe nominal de todos esos funcionarios del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, todos sus pronunciamientos son hasta la fecha inválidos. Inválidos, sí. Y se pueden cuestionar por cualquier carta que cualquier ciudadano del Perú mande al gobierno actual de Vizcarra para pedir explicaciones al actual ministro de Cultura. Y claro, incluso un argumento de que se han ceñido estos negativistas es de que todo el equipo de Maussan estaba descalificado, que uno era dentista, que el ruso era dentista, que la doctora Clara Martínez era ingeniera agrónoma, que no tenía nada que ver, y felizmente que varios youtubers se han encargado de entrevistar personalmente vía Skype a ellos y han mostrado que todas sus credenciales, todos están calificados. Calificados, sí. Y no solamente calificados, sobrecalificados y ultra sobrecalificados. Los que están descalificados primero como funcionarios públicos son ellos. Yo creo que ya llegó el momento, José, de que los ciudadanos peruanos que somos conscientes vamos a mandar una serie de cartas al actual presidente Vizcarra para pedir explicaciones no solamente de la actuación de estos funcionarios públicos. Vamos a pedir que todos sus correos, sus mensajes, sus cartas internas, sus mensajes internos sean publicados a la luz pública. Y más aún, sabemos que se descubrió un convenio secreto de hace 1 año entre el Ministerio de Cultura y la NASA para investigar fotografías satelitales de la línea de Nazca. Curiosamente, ese convenio sucedió 1 año después del descubrimiento de las momias tridáctilas. ¿Tendrá alguna relación ambas cosas? Eso está por investigarse. Sí, y un hecho justamente lamentable que hemos estado conversando fuera de cámaras es la censura en redes. Por ejemplo, yo que tengo un grupo de Estudio Omni, una página de Facebook, he visto que de un día para otro mis miembros han bajado en 300 y como tú dices, es increíble que hayan temas como estos que no suben la audiencia, ¿no? Ten en cuenta que estamos ante un monopolio informativo de facto en el Perú, que esto lo maneja el diario El Comercio y la empresa editorial El Comercio. Y estos señores han tomado para sí sus últimos artículos, supuestamente de las páginas científicas del Comercio, son terriblemente pobrísimos, dejan mucho que desear y sobre todo piden opiniones a exfuncionarios y exfuncionarias públicas cuestionados por corrupción, que incluso muchos de ellos están siendo investigados actualmente por la Comisión de Anticorrupción del Congreso. O sea, eso me da que hacer de que el Congreso, que el Comercio, en vez de entrevistar a personas como estos funcionarios extranjeros, como estos especialistas extranjeros, se dé el tiempo solamente en la página científica para difamar a las personas que queremos investigar esos hechos en forma científica y de verdad. Claro. Tú, en tus estudios de sociología, ¿qué crees de evidenciarse la total validez de estos hechos? ¿Qué repercusión traería sobre las iglesias, sobre los altas? Yo creo que mucha, porque mira, en el caso de las piedras de Ica, como se judicializó el tema, se dio por terminado aparentemente el hecho. No se pudo juzgar al doctor Cabrera, pero el doctor Cabrera siguió con sus investigaciones. Yo quiero recordar a la población peruana, vinieron en esas épocas, entre los 70 y 80, equipos de científicos de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, Alemania Oriental, Canadá, Australia, Japón, Italia, Polonia, a hacer documentales sobre las piedras de Ica de 3 y 4 horas de duración. Yo pregunto a la población peruana, ¿algún poblador peruano ha visto la copia de algunos de estos documentales donde se demostraba con análisis a las piedras de que su antigüedad frisaba entre los 180.000 y 250.000 años de antigüedad? Se le hizo una prueba de termoluminiscencia. Claro, acá el INC no hizo eso porque, como se hizo con las momias tridáctilas, se judicializó el caso.
Es decir, esa es la clásica criollada. Se judicializa el caso para decir ya no hay nada que hacer. Y es totalmente al revés. El 70% del ADN de estas momias es desconocido en todos los análisis que se han hecho, por lo menos en 4 universidades del extranjero. Y 30% solamente es humano. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos deducir de eso? Ya la gente tiene que ser... y como le digo, los científicos son funcionarios públicos y los funcionarios públicos se deben a la población y a la verdad. Y hay que obligar a esos funcionarios públicos, mediante la ley de transparencia informativa y acceso a la información, a que digan la verdad de lo que han estado haciendo en el caso de las momias tridáctilas. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Incluso tú has estado, que has estado varias veces en televisión, tampoco se te ha permitido hablar últimamente sobre este tema, ¿no? Es increíble. Yo ¿no? tuve una intervención, curiosamente, en Frecuencia Latina en octubre del año pasado, claro, en el que se me permitió por primera vez mostrar los documentos secretos de la Fuerza Aérea sobre ovnis. Ajá. En prime time, y también tuvimos gracias a Dios, el precioso tiempo de unos 3-4 minutos, porque fue casi una hora que nos entrevistaron, para mostrar la evidencia de las momias de Nazca. Es curiosamente que 2 semanas después nos vuelven a invitar a Canal 2 y se nos boicotea una entrevista que iba a ser de casi una hora y se nos sacó a los 15 minutos de emitido el programa. Y parece que Frecuencia Latina parece que entró en el juego de esto. Yo te digo, sobre esto siempre hay fuerzas superiores que van más allá de este país. O sea, hay corrupción en la parte arqueológica, hay corrupción en la parte antropológica. Nosotros demostramos una corrupción en la parte ufológica el año pasado, que nosotros lo bautizamos como el Odebrecht ufológico. Todos los grupos de investigación, los grupos de contacto de este país se plegaron a este ciudadano mexicano llamado Johanan Díaz Vargas para que se llevara, y le dieron la bendición de los 20 documentos que le dio la Fuerza Aérea ilegalmente, inconstitucionalmente, que eso también lo vamos a llevar a los tribunales constitucionales para que esto vuelva, se revierta y verdaderamente al fin la Fuerza Aérea nos entregue los documentos originales a los peruanos, no a los extranjeros. Claro, tú dentro de tus investigaciones me parece haber escuchado en un congreso, en una conferencia, de que hay la teoría de que la línea de Nazca pudieran ser una base extraterrestre debajo de la línea de Nazca. Mira, ¿Hay eso? Hace yo tiempo escuché a un estudioso de las líneas de Nazca peruano, que ya creo que falleció, no me acuerdo en este momento el apellido, que él me decía que el secreto, el gran secreto de la isla de Nazca no está en las mismas líneas, sino lo que está debajo de las líneas. Según este investigador, debajo de la línea de Nazca hay hangares gigantescos que albergan naves gigantescas, nodrizas, enterradas debajo de toda esta ciudadela de esta línea de Nazca, y que tiene coincidencia, curiosamente, con el tema de las momias tridáctilas. Claro. Entonces, parece que María Reiche sabía de estos temas, y acordémonos de que María Reiche denunció en el año 1981 en el diario La República una connivencia entre la INC y la NASA para destruir las líneas de Nazca. Ahora el Ministerio de Cultura está destruyendo las líneas, claro, gracias al Rally Dakar. El Rally Dakar, sí, es increíble. Y eso es increíble, que una cosa así ocurra después que esta señora de casi 90 años defendiera con su vida el patrimonio. Y vemos que al final la Fuerza Aérea Peruana acaparó la atención a María Reiche y prácticamente la separó de su grupo de trabajo, y al final, cuando murió, creo que queremos saber dónde está el patrimonio de estudio de esta señora, quién lo tiene. Eso vamos a pedir explicaciones algún día también al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea. ¿Dónde está el patrimonio de la señora María Reiche? Con la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información la vamos a pedir de todas maneras, como es nuestro derecho a la Constitución que nos da la ley, ¿no? Claro, y algo interesante que llama también la atención es la iconografía. Hay bastante iconografía de seres tridáctilos, ¿no?, en la historia peruana, ¿no? Sí. Que corroboran claro, la tesis de... Yo he estado con un investigador, biólogo y químico, ingeniero químico, Mario Esparza, al que le mando un saludo, y él se encargó de vernos también. Él tiene unos estudios sobre esto y nos enseñó materiales en libros, y también digamos de que hay evidencia de que la cultura Paracas, la cultura Chancay, la cultura Chimú muestra imágenes de humanoides de 3 dedos, y que estos humanoides convivieron con los ciudadanos pre-incas de esos tiempos, ¿no? Claro.
Tal vez estemos ante, no sé si una nueva especie en la biología humana o tal vez en la biología extraterrestre. Podría ser una nueva especie o dos nuevas especies de humanoides. Sí, de humanoides no terrestres. Un paralelo a la evolución humana, o podría ser una nueva especie que no es de este planeta, ¿no? Todo es posible siempre y cuando la ciencia oficial quiere investigar esto. Si no quiere, entonces volvemos a la etapa del oscurantismo en la Edad Media, ¿no? Claro, ¿no? Recuerdo que hace unos años también te entrevistaron en un programa radial y un grupo de escépticos, o yo le llamo negativistas, y te pidieron una prueba física, ¿no? Que yo no estoy, voy a estar satisfecho hasta encontrar la prueba física. Bueno, acá está la prueba física, ya la tienen ante sus ojos. Sí. Lógico. Entonces yo diría también, yo me acuerdo que les comenté, yo fui a hablar a esa, porque fue una desigual, tú fuiste testigo, fue un debate desigual porque fue prácticamente mi persona contra 4 o 5 personas escépticas, y hay un señor, una apellido Arbaiza, que tristemente célebre para mí, porque verdaderamente una persona que faltaba bastante el respeto. Yo me acuerdo que en ese momento también los amigos escépticos o escepticólogos ni siquiera le dieron un asiento a mi esposa, la dejaron parada gran parte del tiempo. Eso fue yo no sé si los escépticos son todos cortados por la misma tijera y somos prepotentes, abusivos, agresivos, y sobre todo no tienen respeto por el rival ideológico ajeno. Entonces yo pienso que el respeto por delante, porque yo, así sea ateo, escéptico, creyente, no creyente, siempre se le ofrece un asiento y un vaso de agua, y se le ofrece la cortesía que se le debe dar. Bueno, entonces yo, como te digo, eso, a pesar de esa desigualdad, yo me batí bien, y al final yo le dije, una de las cosas que ustedes pueden ver es la fotografía del lago Cote de Costa Rica, un estudio científico de la Scientific American, escrito por Richard Haynes y Jacques Vallée. Pero ellos me dijeron, ¿por qué no trajo el artículo? Porque a mí no me enseñaron, no me invitaron para traer artículos, me invitaron para hablar sobre los descubrimientos y de los documentos secretos de la Fuerza Aérea Peruana. Yo creo que siempre cuando uno lo invitan tiene que decir qué cosas le van a enseñar y cosas le van a preguntar a uno. Pero fue una buena experiencia, y los desafío cordialmente a hacer otro debate, pero frente al gran público peruano. Claro, incluso con Giorgio Piacenza de Exopolitics estamos planeando también hacer un debate sobre esto de la línea de Nazca. Tal vez tú quisieras participar en este debate. Si hay esa oportunidad y hay muestra de respeto, eso sí, por delante, y sobre todo, pues, como le digo, la cortesía que se debe dar, porque yo en todos los radios que me he presentado siempre han sido muy amables, muy corteses, me han invitado hasta cafecito, me han pagado el taxi de vuelta, ¿no? Todo lo Incluso hace poco estuviste en Capital, ¿no? Con Junior Silva, sí. Con una persona que yo considero, y es una persona muy reconocida en el tema, pues, de ufología, decano de la ufología, que dice que tiene un material que va a causar controversia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, con ustedes, el gran Mario Segarra. Y está acá con nosotros, pues. Ay, gracias por estar acá. Ahí, con los aplausos respectivos. Junior Silva me invitó, una gente que invita a muchos artistas polifacéticos, y creo que salió un excelente programa, y ahí está. Rompimos el esquema y podemos volver creo que a Radio Capital y a otras radios cuando ellos deseen. No hay problema. Claro. Y un tema también que conversamos con Giorgio Piacenza fue de que probablemente ya se estén sacando dentro de poco tecnología extraterrestre que tienen ocultadas las grandes potencias, ¿no? Es probable, ¿no? Es probable. Hay mucha información que está por salir. Una de las cosas de las tareas que yo me he puesto como meta es, ya hemos politizado el tema en el Perú con las cartas a Ollantumala, con las cartas a Vizcarra. Hemos politizado el tema, lo hemos puesto a nivel político, militar y científico, porque ese es el lugar. Yo siempre dije, José, y lo dije hace poco, en una entrevista que va a salir también en un canal de YouTube muy pronto, acá 2 semanas, internacional. La década de los 2007 al 2019 es una década perdida. Fue una década perdida para la ufología nacional, porque los ufólogos peruanos más jóvenes que yo, que deberían mostrar el respeto al decano de la ufología en el Perú, por mi edad, 58 años de vida, y por mi trayectoria, 28 años de trabajo en este tema,
Yo también estuve en parte de la investigación entre el 2001 y el 2002 con otros canales, y una cosa muy importante, lo que preguntó Mariela, la validez del testimonio del comandante Santa María, se refuerza por el hecho de que ese papel que ustedes tienen ahí con plumón fluorescente es un papel del Pentágono, es un papel que ha sido desclasificado mediante una ley llamada Acta de Libertad de Información. En la década de los 80, un grupo de ciudadanos civiles llamados Citizen Right to Know le hizo un juicio al gobierno federal americano para lograr sacar entre miles de papeles este testimonio. Y se dice que todavía hay muchos casos de ovnis en Perú que todavía también el Pentágono tiene esa información. Vamos a contar un poco. Ellos no me mostraron el debido respeto al yo descubrir los documentos militares de la Fuerza Aérea Peruana. Y todos estos amigos ufólogos, bueno, no sé si llamarlos amigos, se plegaron a defender al expoliador mexicano Díaz Vargas. Porque ellos decían, este señor nos va a abrir las puertas, nos va a abrir todas las vías, los caminos, toda la publicidad. Yo pienso que vender su primogenitura ufológica tiene un precio, tiene un karma. Y eso es haber perdido 11 años valiosos para que la ufología peruana avance y no se estanque y retroceda. Ahora, espero que con nuestras próximas acciones legales y constitucionales vamos a poner a la ufología en el lugar que siempre debió estar, que es politizar la ufología para que esos documentos lleguen a los 30 millones de peruanos, y a partir de ahí armaremos el debate. Si encontramos ahí nombre de científicos que negaban el tema OVNI en esos informes, vamos a cuestionarlos. Y ese es el gran temor de los científicos y de los políticos. O sea, ese Odebrecht ufológico vamos a hacer nosotros como el fiscal Domingo Pérez, pero en la ufología. Vamos a llegar al fondo del asunto, pese a quien le pese y duela a quien le duela. Hay que recuperar el tiempo perdido. Muy bien, Mario, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias, José, y bueno, gracias al amigo de Geo, y estoy a su disposición para cualquier otra entrevista. Hasta la próxima. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias.